Nuevamente hemos cambiado la posición. Bueno, nuevamente estamos aquí en el aire. Se ha tildado la máquina. Dios sabe, ¿no? Es tremendo lo que estaba atravesando Pablo en la prisión, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene, ¿no? Yo creo que traducido al castellano le decía, aún tengo una instrucción para tu vida, ¿no? Y le dice, más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo, yo anciano, y ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Wow. Miren, él le relata y le cuenta a Filemón que Onésimo había sido recibido, a mi hijo, te pido por mi hijo Onésimo, ¿no? Al cual engendré en mis prisiones. Aparentemente, Onésimo era esclavo de Filemón, cortó en un momento, disparó y lo capturaron y fue a parar preso, ¿no? Qué regalito, ¿no? ¿Y quién estaba en esa prisión? Pablo y Timoteo. Y ellos le hicieron aceptar a Jesucristo en su vida y en su corazón. Y la vida de él cambió considerablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él aún estando preso físicamente, le predicó la palabra de Dios a Onésimo y éste le recibió y le aceptó como el salvador de su vida, ¿no? Entonces dice, te encargo, dice, más bien te ruego por amor y siendo como soy Pablo, anciano, ahora más prisionero de Jesucristo. Él le decía, te pido que consideres la autoridad espiritual que yo represento, y aún estando preso físicamente, pero él se sentía preso en el Señor, ¿no? Él sabía que lo que él estaba atravesando era para que la obra de Dios se siguiera cumpliendo. Miren qué tremendo. Dice el 11, el cual en otro tiempo, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, ¿no? Este versículo tiene material más, porque ¿quién de nosotros en un tiempo no fuimos como Onésimo, ¿no? Onésimo Juan, Onésimo Claudia, Onésimo tanto. En otro tiempo hemos sido este tipo de personas, ¿no? Que hemos caminado a nuestra manera. Dice, en otro tiempo te fue inútil. En otro tiempo, pero cuando era esclavo, fue inútil. Pero se había terminado el tiempo de esclavitud para Onésimo y venía un tiempo de libertad. ¿Por qué? Porque cuando él cayó preso, él pasó a ser libre porque aceptó a Jesucristo como el Salvador en su vida, ¿no? O sea, que muchas veces tenemos que pasar ciertas circunstancias en la vida para dejar de ser esclavos y pasar a ser libres. De pasar de ser alguien inútil a ser alguien útil, ¿no? Miren qué transformación que atravesó Onésimo, ¿no? El cual fue preso, encarcelado,
y Dios tenía un propósito para con la vida de él, ¿no? Así que ahí él recibió el mensaje de salvación y dejó de ser el inútil, pasó a ser útil. Porque la palabra nos enseña que tenemos que recordar que en un tiempo fuimos inútil para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque caminábamos en el error, caminábamos en el desconocimiento y fuera del propósito de Dios. Pero más en este tiempo, en el tiempo que Jesucristo entró a nuestras vidas, entró a nuestros corazones, cambió nuestra situación y dejamos de ser el que éramos antes y pasamos a ser el que Dios quiere que seamos de aquí en más, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? Dice el 12, el cual vuelvo a enviarte a ti, y tú pues recíbelo como a mí mismo. Habían liberado ya a Onésimo y le dice, recíbelo como me recibieras a mí. De la misma manera que prepararías para recibirme, recíbelo, ¿no? Yo creo que como amo, un esclavo que se le escapó y quería volver, a veces uno decía, espera que te agarre y vas a ver cómo. Pero acá, el Padre espiritual, el que le había instruido en el Señor, le dijo, te lo envío y cuídalo como a mí mismo, ¿no? Y dice el 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. No dice en la prisión que estaba, por las prisiones en las cuales él se sentía preso del Señor. Pablo, estando preso, se sentía preso en el Señor. Y estando libre, se sentía preso en el Señor. Porque era tanto el compromiso que él decía que para mí el vivir es Cristo y el morir era ganancia, ¿no? Él había entendido el Evangelio de esa manera. Ese era Pablo, apóstol de Jesucristo, como dice, ¿no? Yo quisiera retenerle conmigo, dice, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Miren qué tremendo. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, ¿no? Acá él le dice, mira, yo te lo envío a ti, no quise hacer nada por cuenta propia, sí deseo que lo que hagas, lo hagas, no por como la de necesidad, sino voluntariamente, que entendiera que había salido como esclavo y se lo enviaba como libre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? Había aceptado a Jesucristo. Y muchas veces, aún a pesar de estar libres, somos esclavos del enemigo, esclavos del chancho, esclavos del pecado, de hacer lo malo, de aquello que muchas veces desagrada a Dios, ¿no? Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, al conocimiento de Cristo, Dios cambia esa situación y pasamos de ser inútil a ser útil, de ser esclavo a ser libre. ¿No, Claudia? Se pone bravo esto. Y dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Él había escapado de su Señor y le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, ¿no? Él se apartó, fue preso, pero dice, se apartó por algún tiempo para que le recibieses para siempre.
Miren qué tremendo. Ya no iba, su vida iba a cambiar. Miren lo que dice el 16. Ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Le dice, ya no, que no lo viera como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano. Ya la situación había cambiado, ya no era esclavo de Filemón y ya tenía que verlo como hermano en Cristo, ¿no? Libre, porque ya era libre. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Acá Pablo no dejaba puntada sin hilo, ¿no? Él entendía que lo que él impartiese sobre Filemón es lo que Filemón le iba a dar a Onésimo, ¿no? Y le dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. La referencia que Pablo le estaba dando a Filemón era de que si le amaba a Pablo, que recibiera a Onésimo como si fuera el mismo Pablo, ¿no? Qué tremendo. Y dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Él aún estando en prisión, en sus prisiones, él pensaba por la iglesia, por Filemón, por Apía, por Arquita y por tantos otros, y por Onésimo, engendrado en las prisiones. Ahí recibió. Seguramente que él tuvo que escapar de Filemón, porque iba a seguir esclavo, ¿no? Y haciendo las cosas a regañadientes, sin conocer a Dios. Y le dice el 19, y yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también, ¿no? Él le dice, mirá, Filemón, si hay algo que él te deba, yo lo pagaré. Pero recuerda que tú mismo me debes también, ¿no? Dice, si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Si algo tengo provecho en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Y cómo podía Filemón confortar el corazón? Yo creo que, sin lugar a dudas, era aceptando a Onésimo, un hijo engendrado en las prisiones, ¿no? Un hijo espiritual. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, ¿no? Él, acá Pablo le dice, te he hablado a ti, conociendo de tu obediencia y sabiendo que de lo que yo te instruya, aún más harás aún, ¿no? Mire qué tremendo, como diciendo, lo que yo te mando, mucho más harás tú. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso lo que portaba Pablo, ¿no? Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido, ¿no? Él estando preso, también le recordaba, no se olviden de seguir orando, porque cuando salga de esta prisión, iré a ti. ¡Wow! Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones. También había un Epafras, ¿no? De mis prisiones por Cristo Jesús, no era cualquiera.
también estaba Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, todos presos, todos encanutados. Y la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén, ¿no? Y esto me trae a pensar, yo siempre digo, ¿no? La carta de Pablo a Filemón es muy práctica, es muy sencilla, ¿no? Porque en un tiempo nosotros fuimos Onésimo, ¿no? Ese Onésimo que era inútil, que caminaba en el error, pero en el tiempo de Dios, Dios preparó un tiempo donde recibiéramos al Señor y fuéramos libres en el espíritu, y de ser esclavo pasamos a ser hermanos de Filemón e hijos de Dios. Mire qué tremenda relación, cómo cambian las cosas. Pero recordemos que lo que hacíamos siendo Onésimo esclavo, no teníamos que volver a hacer siendo Onésimo hermano o hijo de Dios. Un tiempo de instrucción, un tiempo donde Dios nos llama a que la revelación de parte de Dios llegue a tu vida, llegue a mi vida y nos instruya a caminar en un tiempo nuevo, ¿no? Cuando Él nos servía, Él era algo, pero cuando Él atravesó la transformación que tuvo que suceder de parte de Dios a través de Pablo, no solo que Jesucristo salvó su vida, sino que también le dio beneficios, que pasó de ser el esclavo al cual nadie consideraba a ser el libre, respaldado por el apóstol Pablo. ¿Cómo había cambiado la situación, no? Como quien diría, uno pasó de ser canillita a campeón, ¿no? Él, después, la segunda parte de su vida, dejó de ser el Onésimo esclavo y pasó a ser el Onésimo hermano de Filemón, hijo de Jesucristo, hermano de todos nosotros en Cristo Jesús, ¿no? Que fue engendrado en las prisiones, ¿no? Aún muchas veces hay momentos en que uno piensa que está prisionero, que el enemigo no quiere callar nuestros labios. En ese momento es donde tenemos que bendecir y exaltar el nombre de Dios. Y es en ese momento donde lo de Dios se hace presente en tu vida para alcanzar a otros. De eso se trata, de que la presencia de Dios inunde nuestro ser y podamos tener para dar a otros. No es por gracia, sino por misericordia de Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Padre amado, que seas tú el que tome control de nuestras vidas a partir de este mensaje, que podamos entender que en otro tiempo no te éramos útil, mas en este tiempo tú quieres preparar y capacitar nuestras vidas para que te sirvamos de la manera correcta. Gracias porque por todo lo que tú has preparado para nosotros, tú estabas en el asunto, Señor. Y te pedimos, Espíritu de Dios y Espíritu Santo, que tomes control de esta palabra, que sea de instrucción y revelación para aquel que necesitaba salir de la prisión para caminar como libre. Dios te bendiga, nos vemos 23:30 en tiempos nuevos. Un beso muy grande.